El representante Parodi, quien además es dirigente deportivo, social y de la salud pública, se ha destacado por promover en el deporte como herramienta de transformación social. Es promotor de diversas causas como la prevención de la violencia en el fútbol, la protección de los derechos de las mujeres en el deporte y la creación del Ministerio del Deporte y de la Defensoría Delegada para los Derechos de los Deportistas. Doctor Parodi, adelante con su ponencia que la denominó Las personas trans en el deporte, presente y futuro. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, saludo muy especial a todas las personas que hoy nos acompañan acá presencialmente y a los que también nos acompañan por todos los medios digitales. Gracias a Yoko Monroy y a Portal de Opinión por abrirnos este espacio para debatir sobre el deporte. Hoy en un día triste para el país deportivo. Ayer se consolidó una decisión del gobierno nacional de recortar casi el 70% del presupuesto para los deportistas para el año 2025, lo cual es una verdadera tragedia y va a producir unas consecuencias catastróficas en el sector del deporte y contra la niñez y la juventud de nuestro país. Entrando en materia, hay una gran polémica en el mundo, se ha generado una gran discusión acerca de los derechos que tienen las mujeres de participar en deporte, como bien Viviana nos lo explicó y nos hizo un recorderis histórico de los derechos que han ido ganando las mujeres en deporte y lo podemos extender a todos los campos de la sociedad. Y con la aparición de personas de sexo masculino que han hecho tránsito a femenino, están reclamando sus derechos de participar en categoría femenina. La polémica es, se están sobreponiendo o superponiendo los derechos de dos grupos de población igualmente importantes. Entonces, decir que vamos a defender los derechos de todas las personas es muy fácil y es el deber ser de la sociedad y de cada persona, pero llevarlos a la práctica se vuelve muy complejo. Pongo un ejemplo simple. Las personas que hacen manifestaciones públicas tienen derecho a hacerlas y protestar o apoyar cualquier causa, lo tienen. Tienen derecho a bloquear las vías y que las personas no puedan pasar las que no están en la protesta. Entonces ahí viene quién tiene el derecho ahí. Entonces cuando se cruzan los derechos, para eso existe la institucionalidad. Y hemos querido llevar este debate hasta el Congreso de la República y en foros de opinión como este, para mirar las diferentes opiniones y lograr como sociedad construir el escenario ideal. Las diferencias entre los hombres y las mujeres son científicamente comprobadas, son evidentes. Cuando una persona es de sexo masculino, produce unas hormonas y las de sexo femenino producen otras hormonas. Los hombres producen testosterona, lo que hace que tengan ciertas características físicas y sexuales diferentes a las personas de sexo femenino. Y esas diferencias se notan particularmente en aspectos físicos como el hombre promedio tiene mayor talla, mayor peso, mayor capacidad cardiovascular, corazón y pulmones más grandes, tiene mayor masa muscular o lo que se llama masa muscular magra, que es la relación de grasa dentro de los músculos, y también tiene más o menos lo que se ha estimado es un 60% más de fuerza a misma talla y peso. Esas diferencias hicieron lo que Viviana nos acaba de contar. Al principio de la era moderna de los deportes, las mujeres estaban excluidas. Para lograr incluir a las mujeres se crea la categoría femenina, entendiendo y reconociendo las diferencias biológicas que hay. Y en los segundos Juegos Olímpicos en París en 1900 ya empezaron a aparecer la participación de mujeres y el avance no ha sido tan rápido como quisiéramos. De hecho, miren por ejemplo en levantamiento de pesas, en halterofilia, solo en el año 2000 apareció, más de un siglo después. En esos Juegos Olímpicos pues, tuvimos a María Isabel Urrutia que ganó la primera medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos, fue una mujer. Si no existiera la categoría femenina, María Isabel ni siquiera hubiera podido viajar a Sydney, porque el peso que ella levanta, comparado con lo de sexo masculino, es muy inferior. Katherine Ibargüen, por ejemplo, ganó la medalla de oro en Río de Janeiro
y ni siquiera hubiera clasificado en las finales si hubiera sido una categoría open o abierta o si no hubiera la categoría femenina. Entonces, estas características hacen que sea necesario proteger la población femenina. Y de hecho, miren que la protección que la sociedad ha ido generando como discurso y como hechos concretos positivos para las mujeres están yendo hasta, por ejemplo, que las mujeres puedan tener un transporte público protegido para evitar que hayan abusos en algunos casos. En ese orden de ideas se incluyen a las mujeres creando la categoría, pero el deporte avanza y después el deporte dice, miren, las personas más livianas no pueden competir contra las más pesadas en los deportes de fuerza y de contacto, como levantamiento de pesas, como judo, como boxeo, como lucha olímpica, y se crean las categorías por peso. A nadie se le ocurriría poner un boxeador de 90 kilos con uno de 60 kilos, porque la diferencia física habría que no hubiera un campo de juego equitativo para esas personas. Luego dicen, pero bueno, ¿qué hacemos con los niños, con las niñas, con los jóvenes y con los adultos mayores, con los veteranos? No pueden competir con las personas de 20 a 30, 35 años que están en su máximo potencial. Y se crean las categorías por edad, la categoría infantil, la categoría juvenil y las categorías senior master para veteranos. Ahí incluimos como deporte a una gran cantidad de población que no podría participar si no estuvieran esas categorías. Y luego vino, yo creo que el avance más bonito y más grande en la historia del deporte, que es la creación de categorías especiales para personas con condiciones médicas particulares o con limitaciones físicas. Maravilloso ver a nuestros atletas paralímpicos ganar medallas y competir, inclusive en deportes como bocha, donde compiten personas que tienen limitación casi completa de su movilidad, cuadraplégicos. O sea, es una cosa maravillosa y que le ha cambiado la vida a esas personas. De hecho, muchos deportistas han encontrado su proyecto de vida luego de haber sufrido un accidente o tener una limitación física o una enfermedad, ni que hablar de los trasplantados. Así las cosas, nosotros defendemos una teoría en la cual la categorización para participar en categoría femenina es que sea por el sexo biológico, que sea un criterio objetivo, científico y no el criterio que defienden otras personas en su derecho de que sea por identidad de género. O sea, las personas que hacen tránsito de sexo masculino a mujeres siguen teniendo cromosomas XY. Y se ha comprobado también en varios estudios que a pesar de hacer tránsito e incluso de hacer terapias hormonales de reducción de la testosterona, siguen teniendo las mujeres trans promedio más fuerza, más velocidad y más capacidad atlética que las mujeres. Hemos presentado un proyecto de ley en ese sentido, donde nuestra teoría es, en el deporte es diferente a todo lo demás, porque en el deporte compiten cuerpos y no identidades. O sea, los cuerpos son los que compiten en deporte. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que este debate, que apenas va a empezar en el Congreso de la República, pueda ser llevado con el mayor respeto y la mayor altura, porque reconocemos que las personas que han hecho tránsito de sexo han sido victimizadas, han sido violentadas, han sido asesinadas, han sido perseguidas, han sido estigmatizadas. Y lo que menos queremos nosotros es que estas personas que ya han tenido una vida difícil sean revictimizadas. Pero también es muy importante defender los derechos de la población femenina, que no sean vulnerados porque se ponga un campo de juego inequitativo frente a la condición física de otro ser humano. Nosotros estamos planteando en este gran debate que queremos abrir, que esta categoría sea protegida y que los derechos de las mujeres, que tanto nos han costado como sociedad ir logrando avances. Inicialmente recuerden ustedes que en la época republicana nuestras mujeres no tenían derecho ni al patrimonio, ni al voto, y se han venido logrando esos espacios y es nuestra causa defender los derechos de las mujeres en deporte y evitar que personas de sexo masculino participen en categoría femenina. A nadie se le ocurriría que una persona que no tuviera una limitación física participara en categoría con deportistas paralímpicos. A nadie se le ocurriría tampoco que una persona de
mayor edad compitiera con una de menor edad. Y por eso es que defendemos esa causa. Tampoco podemos permitir que personas de sexo masculino compitan en categoría femenina y nadie puede sentirse excluido. Me preguntaron en un importante medio de comunicación, ¿esa ley que usted propone va a excluir o va a limitar derechos de las personas que han hecho tránsito? Y yo dije, de ninguna manera, porque uno no puede sentirse excluido de un lugar donde no pertenece. Muchas gracias.